Hola, ¿cómo están? Buenas noches, soy Beth Hernández. Para los que no me conocen, soy nutrióloga funcional y el día de hoy les voy a platicar de los 5 ingredientes dañinos para tu salud. Y vamos a empezar con el jarabe de maíz de alta fructosa, que bueno, en realidad ustedes saben que el azúcar en general hace muchísimo daño. El azúcar pues en realidad es causante de enfermedades, sobre todo obesidad, que ya se considera una enfermedad importante a nivel mundial. Y pues bueno, el jarabe de maíz de alta fructosa surge a raíz de la industria alimentaria que empezó a querer abaratar los productos. Como casi a todo se le añade azúcar, pues salía más caro adicionarle azúcar morena o azúcar que tiene un proceso de blanqueamiento, que es el azúcar blanca. Entonces decidieron crear un azúcar ficticia y en laboratorio crearon este jarabe de maíz de alta fructosa. Pero ¿por qué es dañino? ¿Por qué sería un ingrediente que no te recomendaría utilizar? Y sobre todo que a la hora de hacer tu súper es muy importante pues leer el etiquetado y alejarte de ese ingrediente. Jarabe de maíz de alta fructosa contiene mercurio y otros contaminantes. El jarabe de maíz de alta fructosa va a inhibir las barreras de saciedad a nivel cerebral. Esto quiere decir que te va a invitar a comer más y más y más, y sobre todo te va a traer ese antojo dulce en todo momento. El jarabe de maíz de alta fructosa además tiene un defecto, que al ser un químico, un azúcar sintética, va a generar que cuando entra a tu cuerpo, nuestro organismo está adaptado para trabajar por medio de la glucosa como su sustrato principal energético. Este jarabe de maíz va a entrar al torrente sanguíneo de una manera mucho más rápida que el azúcar normal. Es decir, se va a absorber más rápido y eso va a generar picos muy elevados de glucosa. Entonces eso va a ocasionar que tu cuerpo libere mayor cantidad de insulina. Nosotros sabemos que el organismo, cuando la glucosa está muy elevada, el páncreas es el órgano que se encarga de regular ese azúcar. Entonces lo que va a hacer es que al detectar un disparo elevado de energía en nuestro cuerpo, va a liberar insulina, que es una hormona, para justamente regular esta cantidad excesiva de azúcar en sangre. Entonces, pues bueno, hasta ahí sonaría que bueno, el cuerpo está trabajando de manera adecuada, pero como identifica que es un azúcar sintético, va a entrar en una lucha de o la uso para energía, para caminar, pensar, respirar, es decir, funciones vitales, o no sabe qué hacer con esa azúcar ficticia. Entonces lo que hace, como todo químico que entra a nuestro organismo, va y se deposita en hígado. De ahí que mucha gente empieza a tener un hígado graso, y no, antes se decía que la gente con hígado graso era porque tomaba mucho alcohol. Hoy en día se sabe que no nada más depende de tomar alcohol, también depende de una dieta alta o una ingesta alta en carbohidratos, y esto es a través de azúcares simples, como es el jarabe de maíz de alta fructosa. Pero bueno, ¿dónde lo podemos encontrar? ¿En qué alimentos se encuentra el jarabe de maíz? Principalmente en las bebidas endulzadas, por ejemplo en los refrescos, en las mermeladas. Yo por ejemplo les tengo aquí un ejemplo. Obviamente pues no podemos estar como mencionando las marcas, pero aquí por ejemplo esta mermelada me pedí el súper y se me fue la onda de pedir una marca en específico, entonces me trajeron esta. Y pues bueno, a la hora de leer ingredientes, ahí te vas a dar cuenta que dice azúcares añadidos, jarabe de alta fructosa, jarabe de glucosa y azúcar. Eso quiere decir que si el principal ingrediente, estamos hablando que es jarabe de maíz, quiere decir que pues esto realmente no nos va a nutrir para nada. Es azúcar sintética que se va a ir directamente a almacenar a nuestro hígado y dañar. Entonces pues bueno, hay muchas marcas en el mercado de mermeladas, unas muy caras, otras más económicas. Yo no me caso mucho con las marcas, siempre les digo a ustedes, mis pacientes, lo que yo les invito es que aprendan a leer los etiquetados. De un mes a otro puede cambiar la marca que a lo mejor tenemos preferida o que ya sabemos que no contiene este tipo de químicos. De un mes a otro resulta que puede que ya le empiecen a
a meter ese tipo de ingredientes porque de alguna forma es algo barato, es algo económico y al productor lo que va a buscar siempre es disminuir costos de producción y elevar ganancias. Entonces aquí por ejemplo hay una mermelada que les podría recomendar, que es de una marca muy conocida que hace mayonesas, mostazas y bueno, también saca al mercado mermeladas, y uno creería que es una mermelada pues chafita, pero en realidad es una mermelada mucho más natural de ingredientes. El primer ingrediente dice zarzamora, azúcares, pectina y pues bueno, como conservador ácido cítrico. Entonces esta es una mermelada que su principal ingrediente es fruta. Entonces es muy importante el orden en el que van anunciando los ingredientes. Eso también nos habla de un alimento que es de la pureza de ese alimento, ¿sí? Entonces, bueno, es importante aprender a detectar en dónde están esos ingredientes que son dañinos para nuestra salud. Jarabe de maíz de alta fructosa también lo van a encontrar en la panadería. Hay una marca muy famosa que desafortunadamente es una marca mexicana, la del Osito, que yo ahora en consultorio, ustedes saben que a mis pacientes no les recomiendo utilizar esa marca. Ya se apoderó de todos los anaqueles de todos los supers y pues se maneja de diferentes nombres, ¿no? Comerciales, pero en realidad es la misma empresa que tiene como sus cadenas de diferentes marcas. Y en general no se recomienda mucho este producto, los productos de esta marca del Osito, porque además de que los hacen con jarabe de maíz de alta fructosa, también le ponen otros aditivos como colorante, caramelo, que vamos a hablar más adelante. Entonces, ese tipo de panes, que son panes de pan de caja, y bueno, también venden pan de dulce y demás, van a tener el jarabe de maíz de alta fructosa. Entonces, ¿cómo podemos elegir un pan adecuado? Lo ideal es comprar una marca propia. Por ejemplo, si van al súper, ir a su panadería propia del súper, y ahí ellos casi siempre van a tener sus bolillos, su pan de dulce, pero también su pan de caja que es propio de esa marca de súper. Pero bueno, no hay que confiarnos, sobre todo hay que leer siempre el etiquetado, aunque sea una marca propia. Si dice que tiene jarabe de maíz de alta fructosa, no lo compren. Una marca que podría recomendarles es, por ejemplo, de estas panaderías locales, que donde quiera que ustedes vivan siempre va a haber una panadería local, una panadería artesanal donde ustedes pueden adquirir su propio pan, un pan de caja mucho más natural. O bien hay otra opción que a lo mejor es un poquito más difícil porque hay que elaborar, pero también nosotros podemos hacer nuestro propio pan de caja y es muy sencillo. A veces uno pensaría que necesitamos muchas horas para cocinar o que necesitamos muchos ingredientes muy caros y en realidad no. Hoy en día hay opciones saludables. Si ustedes se pueden meter a mi canal de YouTube, ahí pongo o propongo dos opciones para hacer pan de caja, que una es muy sencilla en horno de microondas y la otra es ya en un horno convencional, en un horno de estufa, pero pues siempre voy a optar yo por usar un horno casero antes que el microondas, porque bueno, ustedes también, como ya han leído en las publicaciones, no recomiendo tanto el uso del microondas por aquello de que al estar el alimento en contacto con las microondas que se generan a través del calor, de la potencia del calor de este aparato, va a hacer que las vitaminas, que los nutrientes que tiene ese alimento envejezcan de manera muy rápida, o sea, se van a agotar, van a perder su funcionalidad, digamos que van a perder la vida que tienen activa de vitaminas, minerales, y entonces ya prácticamente lo que vamos a estar comiendo ya va a tener un porcentaje muy disminuido de ingredientes benéficos para nuestro cuerpo. Entonces, pero en realidad, de verdad, chicos, es muy fácil hacer tu propio pan de caja. En YouTube, les digo, tengo en mi canal ahí 2 recetas. Sin embargo, les pido por favor lean, además de ver el video, lean en las notas. Ahí les sugiero que si están en un modo keto pueden usar el edulcorante artificial que ahí se recomienda, pero si no, pónganle azúcar normal, azúcar morena moscabada. El azúcar blanca no es tan recomendable, es un azúcar que ya tuvo un proceso de refinamiento, quiere decir que ya perdió parte de sus propiedades positivas.
Entonces, pues bueno, ya no es tan saludable. Pero si ustedes compran azúcar morena, inclusive el piloncillo, que ustedes dirían, ¿cómo una nutrióloga va a recomendar piloncillo? Pero en realidad el piloncillo es mucho más benigno que un azúcar, que ya venden azúcar de dieta, azúcar reducida en calorías, o que ya venden los jarabes, ¿no? Como de azúcar ficticia, que no es tan recomendable. Entonces, bueno, el siguiente ingrediente que les voy a recomendar no comprar o no consumir es el colorante caramelo. El colorante caramelo lo van a encontrar principalmente en los productos o en las bebidas como los refrescos de cola, en los jugos. Algo que a mí me alarma mucho es todo aquello que le damos a nuestros hijos. Muchas bebidas que se dicen o se llaman adecuadas para niños, que venden agüitas y de marca muy reconocida y así, tienen este edulcorante artificial, tienen este colorante caramelo y un edulcorante artificial, pero principalmente el colorante caramelo es un precursor de cáncer. Se produce con amoníaco o un proceso que es con amoníaco y sulfito. Entonces esto va a ocasionar que igual en nuestro cuerpo ya hay estudios que lo respaldan, que el colorante caramelo es muy dañino, ¿sí? Va a acelerar el proceso de envejecimiento de nuestras células y a su vez pues va a inhibir los procesos que nuestro cuerpo tiene que hacer para nutrirse. Entonces no lo recomiendo, recuerden, es un precursor de cáncer. Entonces ya hablar de este tipo de enfermedades, yo creo que nadie en la vida planea o pretende en un futuro tener este tipo de enfermedades, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos prevenir? Pues evitando este colorante en nuestro súper. Otro ingrediente que no les recomiendo es el glutamato monosódico. El glutamato monosódico es muy conocido, inclusive en algún tiempo, hace un par de años, lo estuvieron vendiendo como si fuera una sal de mesa. Lo vendían en el súper así, el glutamato monosódico. Es un potenciador del sabor, es un aditivo que se usa mucho, por ejemplo, en los cubitos estos sazonadores. No voy a decir marcas, pero ustedes ya saben, es muy común que las mamás lo usan para hacer la sopa, para sazonar, inclusive hasta las pechugas. Hoy en día hay recetas así, pero bueno, ese tipo de aditivo no es recomendable. El glutamato monosódico es como también lo usan para que los alimentos se conserven por más tiempo. Es como una sal, es un tipo de sal, es un potenciador del sabor, y el glutamato monosódico nos va a ocasionar que se inhiban las barreras de saciedad a nivel de cerebro. En niños causa hiperactividad, es decir que hoy en día es como muy común que se detecte o que nos diga el médico o el pediatra: tu hijo es hiperactivo, tu hijo tiene déficit de atención, ¿no? Entonces uno se alarma y cree que es el fin del mundo, pero en realidad no nos damos cuenta que muchas veces está influyendo lo que le estás dando de comer a tu hijo, que en realidad a lo mejor ni siquiera tiene déficit de atención, lo que tiene es una intoxicación en su cuerpo por la mala alimentación, por aquellos alimentos que le estamos proporcionando diariamente y que no nos damos cuenta, que inconscientemente, porque nadie como mamá quiere hacerle daño a sus hijos, obviamente, pero involuntariamente a veces agregamos ciertos alimentos que dañan nuestra salud. Entonces, glutamato monosódico, aparte de causar hiperactividad, hagan de cuenta que a nivel cerebral va a hacer que trabaje mucho, que tenga un proceso de aceleración. Entonces el niño va a estar como muy ansioso, con mucha energía, y de repente le va a dar el bajón. Entonces es muy común y lo usan sobre todo en este tipo que les digo de sazonadores, no nada más de cuadrito, también lo van a encontrar en estos sazonadores en polvo que venden, que a veces hasta no lo disfrazan. Por ejemplo, hay sazonadores de limón con chile, y uno diría, bueno, nada más es limón, ¿no? Nada más es chilito en polvo, pero no, tiene el glutamato monosódico. ¿Dónde también lo vamos a encontrar? En los alimentos procesados, como son los embutidos.
en la salchicha, en el jamón, en el tocino, en el salami, pepperoni. Ahí también vamos a encontrar el glutamato monosódico, es muy famoso, lo utilizan mucho en este tipo también de procesos para conservar y saborizar la carne y los productos de origen animal. Entonces, bueno, no es una opción viable consumir glutamato monosódico. Además de que también causa dolores de cabeza, causa migraña. No sé si de repente les ha pasado que vamos a comer a algún restaurante muy famoso y de repente dices, híjole, pues es que nada más me comí una sopa de verdura y comí pescadito y ensalada, pero empecé con el dolor de cabeza a la hora que terminé de comer. Y muchas veces es por eso, porque también en los restaurantes utilizan mucho este tipo de sazonadores para pues potencializar el sabor y que de alguna forma la gente a nivel cerebral se queda esa como memoria del alimento de cada restaurante al que estás yendo. Entonces se utiliza mucho en esos aditivos. Y bueno, otro ingrediente que sería como el cuarto que yo les recomendaría, el cuarto ingrediente del cual yo les diría aléjate, es la sucralosa. La sucralosa hace alrededor de unos 8 o 10 años llegó a México, ya salió al mercado hace más de 10 años en Estados Unidos, pero la sucralosa llegó a México y llegó con una bandera de soy sano, de me puedes usar en pasteles, en mujeres embarazadas, en niños, y sacaban el comercial, no sé si se acuerdan, de una marca amarillita, y te sacaban el anuncio de haz pastel con ese edulcorante artificial que tenía sucralosa, y pues bueno, a raíz de que inclusive se aceptó por la FDA ese edulcorante artificial, pues bueno, la gente creía que era seguro y entonces lo empezaron a utilizar y ya lo usaban como si fuera agüita milagrosa, porque ya todo le ponían ese edulcorante al café, 2, 3 sobres. Y bueno, a los 8 meses de que salió al mercado en México, y fíjense bien, a los 8 meses salió un estudio en donde se demostró que esta sucralosa aumentaba de peso, nos ocasionaba obesidad a largo plazo. A los 8 meses de estudio se detectó eso. Sin embargo, en nuestro país, desafortunadamente, los permisos se otorgan por 10 años. Entonces, una vez que se otorgó el permiso de explotar ese producto, tienes 10 años, tú como industria alimentaria tienes 10 años para sacarle beneficio. Y entonces durante 10 años nos han estado saboteando con este edulcorante artificial, metiéndonoslo en el agua, metiéndonoslo en mermeladas también, en dulces para niños inclusive. Y pues bueno, en todos los productos para diabéticos que son bajos en azúcar, lo bombardearon por todos lados. Sucralosa es un edulcorante artificial que va a potencializar el sabor a dulce, va a elevar. Hagan de cuenta que con medio sobrecito, nos va a dar el dulzor de 3 cucharadas normales de azúcar. Entonces por eso es que se hizo tan buscado. La gente, sobre todo los pacientes que tienen diabetes, lo empezaron a consumir como si no pasara nada. Y pues bueno, todos esos productos light o bajos en azúcar, el principal ingrediente casi siempre es la sucralosa. Entonces, ¿qué efecto secundario tiene la sucralosa? Además de que también nos va a hacer que la glucosa se eleve. Suena incongruente, pero igual cuando entra en nuestro cuerpo esta molécula de sucralosa, nuestro hígado es un órgano que tiene muchísimas funciones, pero una de ellas es la de metabolizar las grasas. Cuando entra una molécula de sucralosa, el hígado la capta pensando que es una grasa porque molecularmente es muy parecida, entonces la capta a grandes rasgos, la capta y la trata de sintetizar, pero como no es una grasa verdadera, lo que va a hacer el hígado lo va a almacenar, y entonces todas esas moléculas de sucralosa se quedan por un tiempo intoxicando nuestro hígado, y pues eso también a la larga nos va a ocasionar obesidad. Recuerden que el hígado, aparte de ser un órgano que también filtra, que es un órgano depurador, también es un órgano que se intoxica fácilmente, entonces va a almacenar todo aquello que nuestro cuerpo le está dañando, entonces se va a almacenar en hígado. Y entonces la sucralosa también lo que va a ocasionar, además de la obesidad a largo plazo,
es que nos va a adelgazar la mucosidad de nuestro intestino. Antes se le decía flora intestinal a todo el recubrimiento de mucosa que había desde esófago y todo el tracto gastrointestinal. Antes se le decía flora intestinal, actualmente se le llama microbiota. ¿Por qué se le llama microbiota? Porque en realidad son como colonias, microcolonias que tenemos en todo nuestro organismo. Esas colonias de bacterias benéficas son las que se encargan principalmente de que nuestro cuerpo esté bien nutrido. Desde que nosotros nacemos, es más, desde el embarazo, desde que uno está embarazado, influye mucho en cómo te alimentas para que tu bebé empiece a adquirir una población adecuada de bacterias benéficas. Una vez que nacemos, nuestro intestino tiene cierta cantidad de bacterias, hagan de cuenta 100 millones, ¿no? Entonces, el primer año de vida es el más importante. Entonces, si en ese primer año de vida te enfermaste mucho, te dieron muchos medicamentos, antibióticos que luego los pediatras los dan como si fueran gomitas, entonces lo que va a hacer es que de esas 100,000 colonias de bacterias que tenías a tu primer año de vida van a ir disminuyendo por esos medicamentos, por esos antibióticos, van a irse muriendo. Llega la etapa de que estás en el kinder, luego en la primaria y así, y conforme vas avanzando en tu etapa de crecimiento, también tu cuerpo va modificándose y vas también, se van evolucionando esas colonias de bacterias benéficas. Sin embargo, la gente que desde una edad muy temprana consume demasiados azúcares, consume demasiados químicos, como lo que les decía del jarabe de maíz de alta fructosa, los colorantes y así, lo que van a ocasionar es que esas colonias se pierdan, esas colonias, digamos, de colonocitos, de bacterias benéficas mueran, y entonces en tu edad adulta, 30, 35 años, que ya uno tiene conciencia y que dices, híjole, ahora sí, ya veo que ya comiéndome, aunque sea 2 tortillas de más, ya empiezo a subir más de peso más rápido, porque el metabolismo empieza a descender. Es la edad casi siempre donde empezamos a cuidarnos, y desafortunadamente ya es una edad donde ya nuestro cuerpo nos empieza a cobrar factura del maltrato que le dimos durante años anteriores. Entonces, a esa edad, cuando ya tú decides cuidarte, ya no tienes la misma cantidad de bacterias benéficas, tu microbiota ya disminuyó. Entonces, cuando nosotros le metemos este tipo de edulcorante artificial como la sucralosa, lo que va a ocasionar es que se adelgace todavía más, que esas colonias que tenías, digamos que quedaban 60,000 millones de colonias, vayan disminuyendo al grado de que se adelgaza tanto que vas a empezar con periodos de diarrea, de inflamación, de estreñimiento, es decir, trastornos gastrointestinales, y que uno a veces no se da cuenta que te los estás provocando tú mismo al darle al cuerpo este tipo de edulcorante artificial. Entonces, una recomendación es: mide la cantidad de alimentos que estás consumiendo. Si eres muy de comer cosas dulces, que a todo le quieres poner azúcar y dices, bueno, para ahorrarme calorías y no engordar, mejor le pongo el polvito de sobre amarillo, que es sucralosa, vele bajando, no lo quites de golpe, porque como también trabaja a nivel cerebral, si tú quitas de golpe, si te estabas tomando 3 sobrecitos al día y de repente dices, no, ya dijo la nutrióloga que hace daño, ya mañana no voy a tomar esa sucralosa, no lo hagas, porque como es adictivo, lo que va a ocasionar es que a los 2-3 días de haberlo dejado de golpe, también te va a crear mayor compulsividad y vas a querer comer cosas mucho más dulces. Vas a empezar con dolor de cabeza, con temblor. Es como, hagan de cuenta que tiene un efecto muy parecido a la gente que desafortunadamente se droga, ¿no? Cuando tienen ese periodo pues que ya están alejándose de estos malos hábitos, empieza ese proceso de desintoxicación, y lo mismo te va a suceder cuando tú dejes la sucralosa. Entonces, mi recomendación es hacerlo poco a poco, es decir, si te tomabas 3 sobres al día, bájale a 2, a la semana bájale a 1, luego a la siguiente semana medio sobre, hasta que llegue el momento en que ya no lo requieras. Y no se trata de cambiar un azúcar por otro, una azúcar ficticia como es la sucralosa, ahora decir, no, pues ahora, pues ya, como dijo la nutrióloga que hace daño, entonces ahora
véngase el piloncillo o véngase la cantidad de azúcar morena exagerada, no. Vamos a ir acostumbrando poco a poco al paladar. Si tienes ese mal hábito, porque realmente es un mal hábito endulzar las bebidas, pero si ya tienes ese hábito, yo te recomiendo que lo endulces ahora con poquita azúcar morena o un poquito de piloncillo, pero ya con la conciencia de que lo que estás haciendo no te va a beneficiar a largo plazo. Y entonces poco a poco tú vas a ir disminuyendo igual la cantidad de azúcar morena o piloncillo hasta que llegue el momento en que tu lengua se familiarice con esos sabores que son un poquito más amargos. Bueno, y el último ingrediente del cual te recomiendo que te alejes porque es un ingrediente dañino es los nitritos de sodio. Los nitritos de sodio se encuentran igual en los embutidos, en el jamón, en las salchichas, principalmente en las salchichas. Y estos nitritos de sodio, hace alrededor de unos 4 años también salió un estudio en donde hablaba que los nitritos de sodio, cuando entran a tu cuerpo, se transforman en nitrosamidas. Ellas lo que hacen es que son robadoras de oxígeno. La hemoglobina es parte de la célula que oxigena toda nuestra sangre, es la que le proporciona oxígeno a nuestro cuerpo. Sin embargo, estos nitritos de sodio, cuando se convierten en nitrosamidas, lo que van a hacer es robarle ese oxígeno, esa molécula de oxígeno a nuestra célula. Y entonces, si nosotros estamos acostumbrados a todos los días comer mucho embutido en forma de jamón, en forma de salchichas, en forma de salami, lo que estamos haciendo es hacer que nuestro cuerpo tenga menor cantidad de oxígeno. Entonces también eso nos va a ocasionar a largo plazo enfermedades. En niños causa leucemia y en adultos cáncer. Entonces no es nada más que no voy a poder respirar bien, no. Hablar de que pierdes las moléculas de oxígeno o que se les roban las moléculas de oxígeno a tu hemoglobina es algo delicado, es algo grave, por lo cual es importante entender que están ricas las salchichas, yo no les voy a decir que no. De repente cuando uno en otros tiempos íbamos al cine, pues sí se antoja comerte un hot dog, sí se antoja de repente las salchichas botaneras, pero yo te recomiendo que para que te vayas quitando ese hábito lo vayas haciendo igual poco a poco. Si a tu niño le estás dando diariamente salchichas o huevo con salchichas o así, evítalo por favor, porque los niños, recuerden que tienen un organismo nuevo, tienen una cantidad de colonias de bacterias benéficas mayores a las de nosotros. Entonces, si desde ahorita tú empiezas a cuidar la calidad de alimentos que le das a tu hijo, creo que vas a mejorar la salud a corto, mediano y largo plazo. Cuando él tenga una edad adulta, va a tener una mejor calidad de vida, porque sobre todo pues estos nitritos de sodio, como son precursores de cáncer, también nos van a ocasionar fatiga, nos van a ocasionar sensación como de depresión, porque un cerebro mal oxigenado también es causante de que pues nuestro organismo no esté liberando correctamente a nivel hormonal toda esto, lo que es oxitocina y todo este tipo de hormonas que nos van a ayudar digamos de procesos que nos van a ayudar a que nuestro cuerpo esté en un óptimo estado. Entonces parte de la depresión también viene mucho de lo que estamos comiendo, de los alimentos que le estamos dando a nuestro cuerpo. Entonces, como se dieron cuenta, realmente estos 5 ingredientes suenan muy desconocidos, suenan a que pues entonces ¿qué puedo comer? ¿No? Ya en todos lados hay este tipo de alimentos o de ingredientes malos, pero no es así. Yo les aseguro que llevar una alimentación sana no quiere decir comer todo el tiempo lechuga y todo el tiempo pollo o todo el tiempo pescado, es aprender a equilibrar. Si yo estaba comiendo todos los días muchos embutidos, pues entonces en vez de 7 días a la semana le voy a dar a mi cuerpo 5 días y luego 3 y luego hasta que sea una vez cada 15 días. E ir inculcándole a nuestros hijos mejores hábitos. Recuerden que los hábitos se inculcan a través del ejemplo. Si yo le digo a mi hijo, hace daño tomar refresco, pero a mí me ve con mi refresco de cola todos los días, no me la va a creer, ¿no? Lo mismo sucede. Si yo ya escuché que cocinar con estos cubos sazonadores hace daño,
pero voy al súper y hay oferta de 2 por 1 y lo compro, pues de alguna forma no le estás ayudando a tu cuerpo ni a la salud de los integrantes de tu familia. Y bueno, finalmente lo que yo les quiero dejar como recomendación es aprendan a comer. A aquellas personas que se la pasan a dieta todo el tiempo, comprando todo light, todo bajo en grasa, bajo en azúcar, contando calorías, realmente lo único que están haciendo es que llegue el momento en que te hartes, que digas me voy a cuidar de lunes a viernes y el sábado van a querer desbordarse en los alimentos. Cuando tú tomas conciencia de lo que le estás dando a tu cuerpo, aprendes a comer, aprendes a amar a tu cuerpo y como plus tu cuerpo te va a premiar moldeando y perdiendo todo el peso que te está estorbando. Así que ya lo saben, los invito por favor a que me sigan en esta página de hola-nutrición. Suscríbanse a mi canal de YouTube, voy a estar constantemente posteando recetas nuevas, tips y sobre todo recuerden que el propósito de Hola Nutrición es enseñarles a comer. A través de esta pandemia, muchos de ustedes han retomado el camino del bien, tratando de cuidarse, de perder peso, pero casi siempre me llegan comentarios de ¿cómo puedo hacer para perder 10 kilos en 15 días? ¿O cuál es la dieta que más me conviene para perder mucho peso? Yo lo que les digo es, no se trata de cuántos kilos puedes forzar a tu cuerpo a perder, se trata de que aprendas a amarlo, que aprendas a respetarlo y de esa manera poder encontrar juntos de la mano a través de tu servidora una dieta que sea la adecuada para ti. Hay muchos métodos para perder peso, pero no todos son los adecuados, ¿sí? Para cada quien es importante entender que no somos iguales, entonces lo que a mí me pueda funcionar puede que a ti no. Entonces por ello es importante asesorarte, llevar una buena alimentación y encontrar una estrategia de salud adecuada a cada tipo de persona. Bueno, les agradezco mucho que me hayan acompañado en esta transmisión. Les pido por favor que si tienen alguna duda, que si les gustaría que haga un live de algún tema en específico, por favor déjenmelo ahí en sus comentarios. Yo los voy a leer más tarde y con mucho gusto voy a hacer como un resumen de aquellas dudas que hayan quedado y nos vemos pronto. Bye.